Hola, Hola Mari, ¿cómo estás? bien, Yo aquí todo le estoy bien. enviándole ya la invitación a nuestro invitado de hoy, Perfecto, Adrián. perfecto. Hola, buenas Por aquí noches. estás. Hola Adrián. Hola, Adrián. Hola María Daniela, Mirna, ¿cómo se encuentran? Chévere, un gusto Todo tenerte por chévere. acá. Sí, sí, gracias por esta oportunidad. Muy bueno. Bueno, les contamos que hoy contamos, valga la redundancia, con un invitado muy querido por nosotras, muy especial, que siempre nos enseña muchísimo cuando tenemos la oportunidad de escucharlo. Entonces, les presentamos para quien no lo conozca, al doctor Adrián Lieberman, psicólogo clínico y psicoanalista de nuestra sociedad. Un maravilloso invitado para hablar un tema tan importante como el de la sexualidad y los traumas. ¿Mm? Sí, Sí, bueno, además que estamos muy contentas de tenerte por acá porque además Adrián siempre ha trabajado en pro de difundir el pensamiento psicoanalítico en la comunidad. Por eso es un Ujú. gusto para nosotras Sí. tenerte por acá, Adrián. Bienvenido. bueno, muchísimas gracias. Soy yo el que se siente privilegiado y honrado de poder ayudar en esta iniciativa que el Servicio de Atención a la Comunidad está liderando, pese a las circunstancias tan adversas que se viven, pero que sí Mm. existen. Y bueno, el tema yo creo que es importante a la luz de acontecimientos recientes que ha habido en el marco este, del ámbito social venezolano acerca de las denuncias sobre abusos o prácticas, digamos, lesivas asociadas a Ujú. a la sexualidad, vivencias de abuso, pero que también es importante porque a nivel general, con la pandemia y con los coletazos de la pandemia que se viven en muchos países, las estadísticas que hablan acerca de este, la asociación de la sexualidad a situaciones de violencia de género, de violencia intrafamiliar, incluso llegando al asesinato, han ido en aumento como muchas otras formas de sufrimiento humano. Entonces creo que es un tema que es importante poder abordar siempre desde el ángulo de conveniencia nuestro, que es el psicoanalítico, que es, digamos, la comprensión del inconsciente, pero que Ujú. creo que de alguna manera está muy en el tapete. La asociación que hay para un número creciente de personas entre vivencias traumáticas y sexualidad. Entonces, Ujú. quizá el primer paso sería tratar de dar cuenta rápido de qué entendemos por trauma desde el psicoanálisis. Ujú. Un trauma Exacto. es un Ujú. evento o una serie de eventos que desbordan la capacidad del yo para poder ser asimilados, para poder ser procesados. Siempre el símil que utilizo cuando hablo de este término es de un río que se desborda y que sobrepasa los márgenes, por lo cual discurre de una manera desordenada, caótica, violenta. Y el trauma, como su nombre también lo indica, habla de un daño que se produce en este caso en la organización subjetiva, en la estructura de la personalidad de quien o de quienes lo experimentan. Entonces, eso sería como el primer paso, definir qué es un trauma. Todos estamos sujetos a vivir traumas en determinados momentos, dependiendo de la historia de cada quien, a veces repetidas Claro. veces, en el peor de los escenarios, a veces de una manera crónica. Pero esto es algo que puede, digamos, ocurrirle a cualquier persona. Y dentro de la sexualidad o dentro de la experiencia sexual, quizás es importante entender también desde la perspectiva psicoanalítica por qué la sexualidad, que parecería algo como que la mayor parte de la gente pensaría que es lo más alejado, lo más opuesto que hay a la posibilidad de violencia, pudiera asociarse o se asocia a veces a situaciones de maltrato, abuso, violencia, muerte, explotación, Ujú. etcétera. Entonces, quizá yo quisiera empezar hablando que los seres humanos somos seres sexuados. Esto quiere decir que además de que somos seres hablantes, somos seres que nos ordenamos alrededor de una categoría
que llamamos sexo, donde esta categoría es una forma de organización mental, es una forma de posicionamiento del ser que va a organizar nuestras maneras de estar en el mundo desde muchísimos puntos de vista. Somos sexuados antes incluso de nacer. Nuestros padres o quienes nos cuidan tienen ya fantasías respecto a nuestro sexo antes que la persona nazca. Es así. Y el sexo es tan importante que organiza el resto de las categorías o el resto de los niveles del estar en el mundo en función de ello. Entonces, el sexo, la sexualidad, nos diferencia, nos organiza y algunos dirían también que introduce una suerte como de complementariedad o puede introducir una jerarquía para algunos van a decir que un sexo es mejor que otro, dependiendo de las ideas que manejen, pero en todo caso nos diferencia, nos organiza. El sexo es una construcción del soma, es decir, es una diferencia somática. El género es algo que se le agrega al sexo, que es una construcción que viene de la cultura y que organiza la mente. La sexuación, es decir, la organización de cada ser humano para decirse soy hombre o soy mujer, o ni soy hombre ni soy mujer, o soy un hombre que se siente mujer, etcétera. Cualquiera de las posibilidades que hoy en día se han abierto, se ha complejizado para el género, también está asociado con una cantidad de rasgos que vienen dados por los otros, que nos hablan y que nos dicen, que nos hacen descubrir, yo soy hombre o yo soy mujer, y eso está asociado a la sexualidad. Entonces, la sexuación, la organización a través del sexo, hace que también organicemos una cantidad de características que van a tener que ver con las motivaciones y van a tener que ver con las razones, muchas veces de ellas inconscientes, que nos empujan a vincularnos y a conocer el mundo. La sexualidad del psicoanálisis plantea que es amplia, es decir, no se remite solamente a la genitalidad. La sexualidad para los psicoanalistas es que somos seres de placer, que el principio de placer es lo primero o es la fuerza más poderosa que empuja y constituye nuestra mente. El principio de realidad es algo que va a sobrevenir en un momento más tardío de la existencia. Es decir, que inicialmente no somos seres racionales, sino que la razón y la realidad van a venir de las experiencias que vamos a ir adquiriendo cuando el placer necesariamente tenga que ser encauzado, organizado, generalmente por otros que nos van a enseñar cómo hacerlo. Este placer que se organiza, que llamamos sexualidad de manera amplia y cuyo desenlace es el uso de los genitales masculinos o femeninos con diferentes tipos de personas y de diferentes tipos de maneras, también aprendemos a usarlos a través de un mecanismo, o aprendemos sobre la sexualidad a través de un mecanismo que se llama identificación. Identificación es un mecanismo inconsciente por el cual la persona, para saber quién es, va tomando rasgos o aspectos de otros. Esto significa que yo, para constituirme en varón, voy tomando aspectos de otros que me van haciendo el varón que creo ser o el varón que me dicen que debo ser, y las mujeres ocurre otro tanto. Es decir, que la manera en que los otros nos hablan, la manera en que los otros nos organizan, va a tener mucho que ver acerca de cómo nos organizamos, cómo nos ordenamos en la sexualidad. Y la sexualidad nos pone
en un terreno que es el terreno del deseo y del deseo propio, de obtención de placer, pero también en el terreno de un otro que es necesario para la obtención de ese placer. Y ahí es donde las cosas se complican, Sí. porque nos ponen un terreno enigmático donde a veces lo que uno quiere o la manera en que uno lo quiere, puede que el otro, la persona elegida, o por quien creemos que somos elegidos, no lo quiere de igual manera. Es decir, nos introduce en un terreno de diferencias, nos introduce en un terreno donde hay necesariamente una pregunta acerca del deseo propio y del deseo del otro para la consecución de un placer y de algo muy complejo y muy difícil de responder, que supuestamente es el amor obtenido a través del placer, el amor maduro expresado a través de la sexualidad, del deseo sexual. Lo que pasa es que las motivaciones humanas no siempre son o blanco o negro, pueden mezclarse, de hecho están mezcladas. Entonces ocurre que a veces la sexualidad puede estar mezclada con motivaciones diferentes a las amorosas, a las placenteras, a las de considerar el deseo del otro, y puede asociarse, por ejemplo, a la agresividad. Y ese es el caso, por ejemplo, de los hombres, donde de alguna manera, en el hemisferio occidental especialmente, pero creo que es una cosa casi que genérica, la masculinidad es asociada con agresión. Hay cierto monto de agresividad que está asociado con el hecho, con el proceso de hacerse varón. Como en Sí, el y de caso de la dominio, femenina, ¿no? Agresividad y dominio, decir. Sí. agresividad, dominio, control. Exacto. Bueno, no es en vano, más bien tiene importantes determinantes inconscientes que los varones, en lugar de hablar de seducción, hablemos de conquista, Exactamente. que refiere a un hecho agresivo, refiere a un hecho de dominio, de control, Ante un otro pasivo, digamos. ante un otro a ser conquistado, a un otro a ser sometido. Así como las mujeres son habladas muchas veces, y esto pasa de una manera en que muchas personas ni se dan cuenta de cómo viene ocurriendo, pero viene sostenido desde el escenario familiar, desde el escenario cultural, desde el escenario social, desde las narraciones religiosas, desde las narraciones políticas, a, por ejemplo, que la mujer es pasiva, o la mujer debe soportar, o la mujer debe eh, aceptar las demandas que se le hacen sin cuestionamiento, o que hay una diferencia inherente, pero una diferencia en el sentido de desigualdad entre un género y otro, y eso puede ir, en algunos casos, construyendo la idea o construyendo el escenario para que la sexualidad se haga un terreno, no solo para la expresión del placer, la interrogación del deseo del otro, la transmisión o creación cultural, tipo arte, sino también un escenario donde otro tipo de motivaciones puede tener expresión, y este tipo de expresión puede ser la de la agresión, el odio y la violencia que todo ser humano porta en algún grado. Todos somos propensos, aunque sea en la fantasía, en el mejor de los casos solo en la fantasía, pero todos somos propensos a algún grado de violencia, como también todos somos propensos a sentir amor, compasión, empatía, etcétera, y esto se mezcla en diversas formas en las personas, pero en el terreno de la sexualidad es donde muchas veces esta mezcla puede tomar la forma, esta fusión de las pulsiones, que sería como el término más técnico desde el punto de vista del psicoanálisis, puede tomar la forma de un vínculo de maltrato, un vínculo de agresión, o que incluso puede llevar al exterminio de la otra persona. Entonces,
Las situaciones traumáticas remiten a cuando este tipo de motivación, el odio, la rabia, el desprecio, el control, van siendo lo que predomina en un vínculo sexual, más que un vínculo amoroso, constructivo, donde un deseo de una persona y otra se interrogan y buscan algún tipo de punto de encuentro para la mutua satisfacción de necesidades, deseos, fantasías. Entonces, Claro, Adrián, estoy sí, pensando, fíjate, te escucho y pienso, digo, bueno, ¿cuándo empieza lo traumático, no? Porque también para las personas que sufren el evento traumático, justamente al ser habladas por la cultura de la manera que lo son, probablemente hasta les cuesta identificar en algún punto qué es lo que es válido y lo que no es válido, ¿no? Porque el trauma a lo mejor hasta empieza desde mucho antes que el evento como tal, ¿no? Te van eso es como importante. condicionando a aceptar ciertas cosas y no puedes ni siquiera reaccionar cuando ya estás en el punto último, digamos, ¿no? De la Eso, situación. esto que tú dices es importantísimo porque hay ciertas circunstancias que tienden a hacer que el trauma o las situaciones traumáticas pasen desapercibidas, por ejemplo, desde el punto Exacto. de vista de los discursos familiares. Exactamente. Familias que Ujú. dicen a la persona que puede estar inquieta porque se extraña por la agresión recibida de otra persona en el curso vinculada a lo sexual y se dice, de eso no se habla. Ujú, O cuando la agresión proviene de alguien que es un miembro de la familia, ujú, cosa que es muy, muy frecuente en la clínica, muchas de las situaciones traumáticas sostenidas en el tiempo, tempranas, asociadas a la sexualidad, muchas veces tienen que ver con personas que provienen del mismo núcleo familiar y la familia dice, sostiene un discurso de una lealtad vertical donde no hay posibilidad de cuestionar, no hay posibilidad de Ujú. nombrar que algo así pueda estar ocurriendo. y que se mantiene en secreto. El Sí. Que secreto, es terrible. la lealtad vertical, la Ujú, idea de que esto no se habla, la idea que la sexualidad es un tema sucio, es un tema ilícito, ujú, puede estar permitiendo, es una narrativa, es un ecosistema que va permitiendo muchas veces que se instalen las agresiones y que se tiendan a creer que son naturales, que es algo que forma ujú. parte de la experiencia, de la vivencia sexual, independientemente de la edad y del género de la persona que está siendo objeto de ella. Pero también otra cosa que es muy importante son las microagresiones, son las agresiones Exacto. cotidianas, a Ujú, veces asociadas a la sexualidad, que se van formando, se van racionalizando y que por no ser muy intensas, ujú. este, lo que puede ser chistes repetidos, el uso de un nombre particular asociado a la Sí. sexualidad para definir Ujú. a alguien, para nombrar a alguien, este, puede ir de alguna manera abonando el terreno para que el extrañamiento que el trauma debiera producir, es decir, el trauma es algo que impacta, que extraña, que se Exacto. siente siniestro, Ujú, este, no sea sentido así porque hay toda una cantidad de actores de diversos órdenes que evitan que el trauma sea reconocido como tal. Esto le pasa a todo el mundo, hay cosas peores, ujú, este, tú tienes que querer a fulano o fulana porque es tu familiar, no importa lo que te haya hecho, de eso no se habla, es que los hombres son así, es que las mujeres son de esta otra manera. Todo este entonces se tipo de establece, Adrián, como una dinámica de complicidad, digamos. complicidades muchas Sí. veces inconscientes, porque no es, Inconsciente. Ujú, la idea no es transmitir que hay una complicidad ujú, maquiavélica, perversa, pero que a veces
justamente porque las motivaciones humanas son tan complejas y tan a veces Ujú. confusas. Puede entenderse que la lealtad familiar pasa por el no decir, no decir que hay algo extraño que este Exacto. familiar me hace, o algo que me hace sufrir, o algo que me produce Ujú. dolor, y entonces eso puede dificultar que el trauma sea reconocido como tal, que justamente ese reconocer que hay en la sexualidad un elemento de violencia, de sufrimiento, que sobrepasa la posibilidad de ser experimentado como algo placentero, no puede ser nombrado y por tanto no puede ser cambiado. Ujú. El síntoma de Claro la que por eso vergüenza. también yo pensaba, sí, porque pero yo pensaba en la típica pregunta que la gente hace, no, pero ¿por qué si eso pasó hace tantos años tú lo cuentas ahora, por ejemplo? ¿No? Esa es la Ujú. clásica pregunta que todo el mundo Sí. hace. Entonces Claro. uno dice, bueno, por muchas razones, o sea, lo que provoca decir es que eso ocurre por muchas razones. Una de ellas es esta que estamos hablando, ¿no? De la familia, de lo que se dice sobre lo que es normal y lo que no es normal, de las complicidades, de la negación, pero también que ya ahí te hace tardarte tú en reconocer lo que estás viviendo, más la posibilidad de que lo reprimas y casi que un día por cosas de la vida lo recuerdes y te haga sentido lo que Ujú. viviste. Y Claro. pueden pasar años. Esto es muy importante. Hay un olvido que se produce, que es la represión, que tiene una función protectora, de alguna manera. Todos olvidamos este, una cantidad de experiencias que tienen connotaciones a veces angustiosas, vergonzosas, dolorosas, confusas, pero el inconsciente no olvida. Es Ujú. decir, Ujú. aunque la represión funcione, aunque la persona crea que ha olvidado, digamos, a un nivel cognoscitivo, no me acuerdo qué me pasó a los 6 años, sin embargo, eso reprimido va a aparecer disfrazado, desplazado de otra manera. Va a Ujú. Así aparecer es. como una suerte de denuncia de que algo ocurrió que la persona no recuerda y lo recuerda a través de un síntoma. El síntoma puede ser, por ejemplo, la desconfianza Ujú. hacia el establecimiento de relaciones afectivas o de intimidad. Ujú. O el síntoma puede aparecer como asociar este, que la única manera de establecer un vínculo eh, sexual es infringiendo sufrimiento a la otra persona, Ujú. convirtiéndolo en un objeto para uso propio sin considerar ningún tipo de cuestión acerca de sus deseos, sus necesidades, su consentimiento. Sí, hay una gran cantidad de variantes. Entonces, la represión es un elemento que funciona. La otra es el asunto de la culpabilización, que Ujú. también muchas narrativas se construyen alrededor que quien experimenta un trauma de tipo sexual seguramente este, se lo tiene bien ganado, se lo tiene bien merecido, porque algo Así hizo es. para producirlo. Entonces, eh, la culpabilización, la idea que alguien puede creer que esto se lo provocó a sí Exacto. mismo, Ujú. puede dificultar el poder hablar de Ujú. ello. También. Ujú. Y otro Ujú. aspecto que también es importante, que tiene que ver con esto, es la judicialización del asunto, es convertir esto en un tema judicial, un tema policial, donde Ujú. el proceso de nominación, el proceso de denuncia, se puede volver tan lesivo, tan doloroso para la persona, se puede volver objeto de revivencias justamente traumáticas por efectos de cómo se administra o no se administra más bien la justicia en muchos de nuestros países, que quizá algunos opten por callar, por no intentar de alguna manera resaltar este tipo de eventos,
porque anticipan que el dolor de hacerlo va a ser mucho mayor a la posibilidad de poder encontrar algún tipo de elaboración para los traumas vividos, para las experiencias traumáticas vividas. Sí, es como revivir el trauma, o sea, justamente es una situación que no está elaborada y enfrentarlo de esa manera, pues te lleva como más bien a revivirlo de alguna manera, ¿no? Por eso la gente lo evita. Lo evitas porque es una repetición que no lleva a elaboraciones. Es la Exacto. mera repetición que no va a encontrar nada nuevo, no va a encontrar nada Ujú. diferente, entonces produce dolor y hace que la persona pueda, de alguna manera deliberadamente, querer evitar repetir si nada distinto probablemente pueda surgir de ello, que es muy diferente a la elaboración que se da en el contexto terapéutico, en el contexto Exacto. analítico de la situación traumática. Ujú. Porque para empezar, la escucha analítica es una escucha sin juicio, es una Ujú. escucha neutra y abstinente. El analista escucha, pero no toma partido acerca de lo que escucha. Este, no enjuicia, no da consejos, no regaña. Ujú. Entonces, ese tipo de escucha es la que abre la puerta a que en la repetición pueda aparecer algún elemento nuevo que permita que el trauma se teja de una forma distinta y deje de doler, esto es un proceso, esto es paulatino, esto no es una cosa, Ujú. digamos, mágica de una sola vez, pero es lo que abre la puerta a la esperanza que aquellos que han vivido experiencias dolorosas asociadas a la sexualidad, sea una vez o sea durante un tiempo muy largo este, de sus vidas, pueda cambiar, pueda modificarse. Sí, eso es lo más útil que cualquier otra cosa que se pueda hacer con la denuncia, es la posibilidad de buscar ayuda, ¿no? Ujú. De Eso es buscar, lo de que va a buscar, cambiar todo. de buscar ayuda, pero entender también que la ayuda va más allá de el asunto de poner el tema en manos de la ley judicial, Exacto, porque además exacto. tratar a alguien que ha pasado por un trauma sexual como víctima nada más, lo que hace es condenarlo o condenarla a un papel fijo donde ya prácticamente todo está dicho. Fue un Ujú. participante pasivo, que no tuvo nada que ver, este, y que tuvo la desgracia de experimentar algo que mejor hubiera sido no experimentarlo. Eh, no tratarlo como víctima, sino tratarlo como una persona que ha sufrido una experiencia dolorosa y que esa experiencia puede estar de alguna manera, se puede asociar, se puede entretejer con otras experiencias, con formas, con síntomas, con otros aspectos de la manera en que se posiciona dentro del mundo, por ejemplo, los efectos que eso haya podido tener o no en su vínculo con personas de su mismo género o de género Ujú. distinto, con su elección, su orientación sexual, su elección de objeto, etcétera, puede ser a la larga mucho más provechoso que simplemente partir de un rol fijo, que es decir, uno es una víctima, el otro es un victimario, y el victimario merece un castigo judicial y la víctima ya está etiquetada como tal, y Ujú. ese rol no puede salirse o no puede ser cuestionado. Entonces, la mejor probabilidad o lo más esperanzador es buscar ayuda y buscar la ayuda de alguien que no juzgue, sino que acompañe para construir un relato nuevo a partir de una situación que fue evidentemente dolorosa y desbordante. Pero también otra cosa que ayuda muchísimo y que parece tan sencilla y sin embargo creo que insistimos poco en ella,
tiene que ver con la actitud de los padres respecto al tema genérico de la sexualidad de los hijos. Importantísimo eso. Importantísimo. Ujú. Si la sexualidad es tratada como un tema ilícito, si los padres parten de la fantasía de que sus hijos no son seres sexuados, como lo son ellos de adultos, Ujú. si los padres no generan un marco de confianza donde se ofrezcan como interlocutores para los hijos y les planteen que de la sexualidad se puede y se debe hablar, y que frente a cualquier sentimiento de extrañeza, cualquier sentimiento de herida, puede hablarse con ellos, Ujú. entonces la posibilidad que un trauma o un abuso se sostenga en el tiempo es menor. Es decir, si el padre Claro, sí. ¿sí? Lo que iba a agregar, Adrián, que además eso hay que hacerlo desde pequeños, Desde porque a muy veces los pequeños. papás creen que hay que hablar de sexualidad cuando ya llegan a la adolescencia. Y Sí, hablar de sexualidad es darle un condón o comprarle las pastillas anticonceptivas. exacto. Y no se trata de eso, ¿no? No. La sexualidad comienza, por eso lo decía al principio, la sexualidad comienza antes incluso del nacimiento. Somos seres sexuados, por eso, porque es confundir sexualidad con genitalidad. Ujú. La genitalidad es una cosa cuyo dominio se alcanza en la pubertad, en la adolescencia, y la sexualidad existe desde el momento en que nacemos y tenemos las primeras sensaciones placenteras que generalmente en los bebés es a través de la esfera del oral, de la boca. Ujú. Eso es sexualidad en su sentido amplio también. Y a medida que vamos creciendo y a medida que vamos adquiriendo diversas experiencias, la sexualidad se complejiza y una experiencia no borra la otra. Por eso la genitalidad, que también a veces es muy difícil para los padres de hablar, es una cosa, la sexualidad existe mucho antes. Ujú. Así Y es. la sexualidad existe cuando existe también la pregunta por el amor o la pregunta por el odio. Es decir, cuando los niños tienen la inquietud acerca de qué es querer o qué es ser querido o qué es odiar o agredir o ser agredido, eso habla de la existencia de pulsiones, de fuerzas sexuales. Si los padres tienen la suficiente capacidad de ofrecerse a los hijos como interlocutores, que no se van a escandalizar, sino Ujú. que en el peor de los casos podrán decir, bueno, yo tampoco sé, vamos a Ujú. intentar averiguar, pero esto sí se Investigar. puede hablar. Exacto. Si de esto Exacto. si esto es un tema lícito, entonces también ante la posibilidad que aparezca una experiencia lesiva, una experiencia hiriente, como puede ser una experiencia de abuso, una experiencia de violación, una experiencia de maltrato, va a poder ser detectada, nombrada y probablemente también intervenida antes, sin necesidad de una represión a veces que puede durar toda la vida. Entonces, los padres tenemos que invitar a nuestros hijos a que nos hablen sin miedo, aunque a veces en sus preguntas nosotros nos revelemos más ignorantes que ellos, pero Exacto. no es problemático. Los padres tenemos también que estar atentos ante señales que nuestros hijos nos pueden estar dando, que puede estar Es muy sufriendo un importante. abuso de personas cercanas. Si el niño o la niña no quiere tener contacto físico cercano con determinado familiar, si siente vergüenza, si dice que esta persona le dice cosas que le producen vergüenza o dolor o Ujú. inquietud, son cosas que los padres tienen que atender. No se puede forzar a un niño a decir, vaya y bese a su tío, no importa lo que Ujú. se, no importa qué, porque es su tío, Ujú. o su tía, sino si el niño manifiesta algún síntoma de angustia reiterada por la presencia, por la interacción con otra persona conocida, puede haber de alguna manera indicadores que hay una situación potencialmente traumática
en la esfera de lo sexual. Y la esfera de lo sexual también es importante entender que no solamente se refiere a conductas donde hay penetración o contacto entre genitales. Hay una gran cantidad de comportamientos que pueden caracterizarse como abusos dentro de la o como traumas dentro de la sexualidad, donde lo que más importa o lo que más destaca es probablemente la agresión, donde la sexualidad es un vehículo para ello, que el acto sexual o los actos sexuales en sus múltiples variantes. Y eso también padres, hermanos, familiares, tienen que estar atentos. Pero tampoco convertir todo comportamiento entre los géneros como un comportamiento potencialmente amenazante. Tampoco pasarse al otro extremo de una galantería es una agresión o un comentario o decirle a alguien qué bien te ves es una violación en ciernes. Es decir, tampoco construir una suerte de formación reactiva, un pasaje a lo inverso, porque de alguna manera el orden humano es un orden sexual de nosotros, qué quiere el otro de uno y qué hay que hacer para que el deseo del otro o mi deseo encuentre algún tipo de respuesta en el deseo de otro. Entonces, mucho de nuestra civilización puede convertirlos todos en un comportamiento de abuso o potencialmente traumático, y entonces toda interacción entre los géneros es potencialmente una amenaza. Tampoco es así. Así es. Bien importante lo que tú comentabas, Adrián, de las señales de alarma en los niños, ¿no? O sea, primero que los padres es importante que puedan brindar el espacio, como tú decías, para poder hablar de la sexualidad en general o cualquier inquietud que el niño tenga, cualquier incomodidad que la pueda decir, pero también estar alerta a algún cambio de comportamiento, alteraciones del sueño o que, no sé, disminuya su rendimiento en la escuela, todas estas cosas que nos pueden llevar a pensar, bueno, algo está pasando. Llanto, dolores en alguna parte del cuerpo, sentimientos de tristeza, Sí. de ansiedad, es decir, todo esto es importante tratar de darle un espacio en el vínculo familiar, en el vínculo entre padres e hijos, e invitar a los niños a hablar. La experiencia mía es que si a los niños se les invita a hablar sin temor a ser Sí, reprendidos, ser censurados, los niños hablan. Y hablan mucho. Hablan fácil. Sí, muchísimo. Fácilmente. Fácil. Y si no hablan, pintan, dibujan, Exacto. pero los niños, cuando son invitados a hablar y sienten que no hay ningún tipo de consecuencia perjudicial en hacerlo, hablan y entonces pueden sentir que pueden abordar cualquier tema, incluso los más dolorosos o los más difíciles, por la cantidad de conflictos que les pueden causar. Sí, la otra cosa que estaba pensando, porque claro, pensando en las señales de alarma, una señal de alarma es o una inhibición muy significativa de todo lo sexual, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia eso llama mucho la atención, que es una edad propia de la exploración sexual, de buscar pareja, de que ese es un tema. Cuando tú ves un adolescente que de repente ese no es el tema de ninguna manera, eso te llama la atención. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, el otro caso que es más bien los que están hipersexualizados, ¿no? Que son niños que todo es en torno a la sexualidad hasta muy pequeños, ¿no? Que bueno, hay etapas de desarrollo que son de esa manera, pero luego lo encuentras en otras etapas que no se espera y también te tiene que llamar la atención como una señal de que algo pudiera estar pasando, que hay una sobreexcitación en el niño. Sí. Pero al mismo tiempo entonces uno se encuentra, porque es que es tan complejo, que al mismo tiempo luego te encuentras con la hipersexualización de la misma cultura.
¿no? Sí. De todas las cosas que se tejen en torno a eso. Entonces, una niña bailando de forma inapropiada, chiquitica, en una fiesta infantil, es normal, Sí. ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto es y no es, hasta qué punto necesita, se normaliza nuevamente, ¿no? La situación de una forma que termina siendo una vivencia traumática también al final. Ujú. Claro, sí, a ver, cierto grado de represión es necesario, represión en el sentido de la noción de la existencia de un límite y la noción Claro. también de la existencia de etapas o de procesos que vivir en los cuales la sexualidad se va a ir complejizando y eventualmente va a poder ser practicada con otra persona con inmensa cantidad de variantes. Este, ahora, el término normalización, yo más bien hablaría de banalización. O sea, Ujú. más que normalizar, se banaliza, se vuelve algo que no tiene ningún tipo de relevancia Ujú. emotiva, ni cultural, ni estética. Entonces, de alguna forma, como maneras de explorar la sexualidad, como maneras de explorar la identidad de género, como maneras de explorar la función de la identidad de género en la inserción en relaciones, va perdiendo el efecto. Por ejemplo, el uso de la pornografía no es educación sexual. La pornografía conduce a una visión distorsionada de la sexualidad porque la mayor parte de los contenidos pornográficos que son de muy fácil acceso, hoy en día lo que hay es una objetarización, una cosificación Ujú. de la otra persona. No hay un acompañamiento entre sensualidad y uh, ¿cómo se llama? Consideración por los sentimientos del otro. Entonces, también es un tipo de estimulación que puede conducir a la idea, a la fantasía que sexualidad es similar o el ejercicio de sexualidad implica cosificar al otro, transformarlo en un mero objeto para el placer de uno sin tener en cuenta sus deseos, sus necesidades, sus preguntas, etcétera. Entonces, nuevamente también se normaliza o se banaliza. O Ujú. también Sí. los padres tenemos que estar abiertos a la idea de poder hablar con los hijos a la medida que van creciendo, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su etapa de desarrollo, que estas cosas existen y que tienen consecuencias, como la sexualidad tiene consecuencias. La sexualidad tiene consecuencias porque es un vehículo privilegiado para humanizarnos, para vincularnos con otros, pero también puede convertirse en un vehículo para el maltrato, para el daño o para la afirmación o el control de una persona por otra. Ujú. Entonces, como todo en la vida, como todo en el mundo psíquico, tiene múltiples versiones, no existe una sola verdad. Toca tener la valentía, toca disponernos a la tarea de ponerlo en palabras, de intentar ponerlo en palabras y de poder aceptar que a veces este tipo de tópicos nos puede producir ansiedad frente a Ujú. lo desconocido, frente a las fantasías que todos nosotros albergamos dentro de nuestras mentes. Y Ujú. eso no tiene, digamos, debería constituirse en ningún problema. Freud hablaba de que la sexualidad humana era hipócrita, en el sentido que muchas veces la disfrazábamos o tendíamos a Ujú. hablar de ella como un tema que hay que sujetar a ciertos ideales cuando realmente deseamos practicarlos de otra manera. Pues quizás reducir esa hipocresía, o al menos estar consciente que existe, puede Ujú. ayudar también a hacer de la sexualidad, nuevamente, no un llamado al desenfreno, no un llamado a cualquier cosa vale, pero sí aceptar que es algo de lo cual nuestra mente está ocupada
mucho tiempo, en tanto el placer es algo que nos ocupa durante toda la vida, en alguna Ujú, medida, o en buena medida. Y el placer es sexual. ujú. Sí. Mira, no sé si tenemos preguntas para aprovechar Bueno, y las tenemos leemos. mucha Tenemos gente querida por acá, saludando, agradeciendo la presencia de Adrián por acá. Este, por acá nos comentan, siempre honrada de escuchar y aprender del grandioso doctor Lieberman, agradecida con los tres por compartir estos espacios de conocimiento. Saludos desde Venezuela. Nos dice sí que hay punto. Qué bueno. Sí, sí, realmente es un tema que da para mucho, ¿no? Sí, yo creo que da para mucho, pero además, lamentablemente, nos hemos venido ocupando de él últimamente de forma reactiva a situaciones muy dolorosas. Sí. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿es que algo tiene que dolernos? ¿Es que tenemos que darnos de frente para con una ocuparnos. situación preocupante Ujú, para ocuparnos, para preguntarnos, por ejemplo, de qué manera transmitimos la conciencia sobre la sexualidad a las personas que ujú, nos rodean, de qué manera la entendemos en la sociedad donde nos desenvolvemos, qué lugar ocupa la ujú, sexualidad en la época en la que vivimos, en los lugares donde vivimos. Sí, parecería que necesitáramos como del traumatismo para salirnos del trauma, de la intensidad del estímulo, para de alguna manera estimularnos a interrogarnos. Es así. Mira, estoy pensando en una pregunta que no está aquí, pero se colgó en las redes, pues, que se refería, yo se las pasé, se refería, si no me equivoco, a que alguien preguntaba un poco qué podía pasar si la entrada a la sexualidad, o sea, o a la genitalidad más bien, y las primeras experiencias sexuales se postergaban a unas edades ya muy superiores, digamos, a lo esperado, entre comillas, ¿no? O sea, que una ujú. persona fuera virgen por mucho tiempo y no tuviera ningún tipo de experiencia, si eso tenía algún tipo de impacto psicológico en su desarrollo. Esa era la pregunta. Ujú. eh, los psicoanalistas no hacemos este tipo de generalizaciones, sino que vamos caso por caso. Es decir, Claro. la persona que experimenta esto, tendría, primero, lo vive como un problema. ¿Cómo lo vive? Ujú. ¿Representa un Sí, problema? yo ¿Representa un creo que la conflicto? pregunta iba como en ese sentido, como que si fuera un problema. Si la persona lo vive como una inhibición, como algo que le ha producido sufrimiento, es decir, de la inhibición, pudiéramos estar pensando en la abstinencia como un síntoma, como algo que Por ejemplo. nos apuntaría a la existencia de algún tipo de conflictiva que en la actividad sexual o en la falta de actividad sexual se está expresando. Entonces habría que invitar a esa persona a que hable, ¿verdad? Que hable a tontas y locas, es decir, asocie libremente Ujú. para poder saber si para esa persona en particular eso representa algún tipo de dificultad, representa algún tipo de enigma sobre sí mismo, le causa angustia y entonces poder dar una respuesta. Todas las sociedades Claro, tienen fíjate. algún tipo de regulación. Todas las sociedades establecen algunos tipos de parámetros sobre Ujú. la actividad sexual. Me había olvidado de uno que es tan obvio, pero es tan importante y que nos hace entrar en en la civilización, que todas las civilizaciones prohíben el incesto, por ejemplo. Ujú. Por eso las noticias sobre relaciones incestuosas son tan escandalosas, producen tanto Claro. espanto en quien se entera de ellas y por supuesto en quien las vive, porque todas las civilizaciones, absolutamente todas, prohíben la consumación del incesto. Es decir, es la Ujú. manera de establecer un límite que permite la entrada de la noción de ley, de límite, y por ende la inscripción de la persona en un marco de una civilización, sea cual sea. Ujú. Y sin embargo, hoy en día, las noticias acerca de experiencias sexuales traumáticas
de tipo incestuoso se han hecho, no sé si más frecuentes o quizá más expuestas que antes. Tenemos más formas de hacerlas conocer. Ahora, no sé si conocerlas significa saber sobre ellas necesariamente. Claro. Sí, lamentablemente no nos queda mucho tiempo, Adrián, pero por acá Cristina nos comenta, hola Cristina, ¿algún comentario sobre prevención en la comunidad sobre experiencias sexuales traumáticas? Yo creo que vale lo mismo que sobre las familias. La invitación a Exacto. crear espacios de diálogo, de hablar, de poder hablar del tema, no solo punto de vista informativo, sino que haya la posibilidad que sea un tema más, como muchos otros se tratan en el marco de comunidades organizadas o no, de sexualidad también se puede hablar, la sexualidad no es vergonzosa, la sexualidad no es pecaminosa, la sexualidad no es ni normal ni anormal, esos son criterios de tipo moral, sino que la sexualidad humana es la expresión compleja de la búsqueda del placer. Y esa búsqueda del placer tiene, bueno, una cantidad de aristas que únicamente hablándolas, únicamente nombrándolas, es que se pueden iluminar algunos aspectos y quizá suavizar o prevenir la aparición de otros. Ujú, Sí. sí, justamente por eso quisimos traer el tema, porque es como que algo de lo que no se habla y que incluso a nivel social, pues como que se termina repitiendo como esto, ¿no? De no hablemos de eso, no hablemos de qué. Ujú, Y los analistas lo que invitamos a alguien es, vamos a hablar. Hacemos la más ujú, subversiva de Habla. las invitaciones. Vamos a hablar. sí. Es así, es así. Así mismo es. Bueno, miren cómo estamos en el tiempo para que pueda quedar grabado y todos los demás puedan disfrutar de esta conversación. Sí, bueno, tenemos unos minuticos todavía. Por acá nos comentan cómo recuperarse de una experiencia traumática o varias y lograr una sexualidad sana después de ello. Creo que, bueno, siempre vale la pena redundar. Buscar ayuda profesional. Ujú, Buscar ujú, ayuda profesional, buscar de alguna manera un espacio de interlocución donde lo vivido como traumático pueda ser entendido, pueda ser asimilado, exactamente. este, y pueda aspirar a convertirse en algo distinto, lo cual lleva tiempo y lo cual no está exento ni de dolor ni de dificultades, pero es algo que puede ir haciéndose, pero va a variar el tiempo, las dificultades de persona en persona, de experiencia en experiencia. Es imposible, digamos, generalizar algo para todo el mundo. Ujú, sí. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir despidiendo para que este live pueda quedar grabado. Muchísimas gracias, Adrián, por todo lo que hoy nos traes. Y bueno, Gracias es a un tema como ustedes, para seguir conversándolo, ciertamente. gracias a ustedes y Sí. gracias por seguir haciendo del psicoanálisis un bien público, aunque nuestro público todavía no lo sepa. Esa frase es maravillosa. Esa Esa va a ser frase es nuestra maravillosa. frase oficial del servicio. Sí, y tú eres Buenísimo. uno de los que nos ha Así es. inspirado a hacer esta labor, definitivamente. Gracias a Ujú. ustedes. Bueno, gracias a todos por Bueno, conectarse. Y bueno, ya dentro de nos 3 semanas vemos. esperemos tener nuestro próximo live. Ya les iremos anunciando. Saludos a todos. Chao, gracias, Adrián. Un beso. Hasta Chao. Chao, luego. Mirna. Besito. Chao. Chao.